Venga, a ver. Bueno, pues eso, después de la introducción de cuál era la situación en el 62, el siguiente apartado del 2 es distensión y coexistencia pacífica. Y entonces aquí es simplemente mencionar un poco estas cosas que os tengo aquí apuntadas. Utilizar el libro de texto para explicarlo, porque va a ser bastante fácil estudiarlo a través de ahí, haceros un pequeño resumen de cada uno de estos puntos. Ahora os voy a explicar también. Primero, hacer una referencia a que a partir de los años 60 aparecen nuevos actores internacionales. Bueno, es decir, aparecen países que hasta el año 62 en la Guerra Fría prácticamente no han tenido importancia, pero ahora lo empiezan a tener. Sigue siendo un mundo bipolar, es decir, un mundo en el que hay dos potencias que marcan a todas las demás. Pero además de estas dos potencias, aparecen, por ejemplo, los no alineados, que ahora vamos a ver quiénes son, o aparece Francia como una potencia nuclear, o también Alemania empieza a marcarse dentro de Europa. Eso ya nos dice que el mundo está cambiando. Luego, hay un conflicto enorme con un peso fundamental en los Estados Unidos, que es la guerra de Vietnam, que yo voy a dar por explicada, porque como visteis ya la semana pasada el vídeo de Academia Play, aquí básicamente es explicar en uno o dos párrafos qué fue la guerra de Vietnam, por qué ocurre y cuál es la conclusión. Ahora también la voy a empezar. Y luego, también en los años 70 empieza una política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es la política de la limitación de armas nucleares, que básicamente es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética son capaces de firmar acuerdos para reducir la cantidad de bombas nucleares que tenían, para intentar un poco distensionar, ¿no? Hacer que la tensión no siga creciendo. Bueno, luego ya el siguiente apartado será a partir del año 79, en el que las cosas van a cambiar mucho, porque por aquí es un recrudecimiento de la Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría vuelve a crecer en tensiones. Después de 2 décadas de distensión, ahora vuelve a tensionarse, o tensarse. Y ese recrudecimiento va a terminar llevando a la caída de la Unión Soviética, que ya os digo que para mí es la parte más importante del tema. Bueno, y contaremos pues, que hay nuevos focos de tensión, hay una nueva guerra, que es la guerra de Afganistán, y luego ya la parte que realmente es fundamental, que es la de la crisis final de la Unión Soviética y la perestroika, la relación y los líderes. Y ya con una conclusión, pues cuál es el mundo resultante de la Guerra Fría. Vale, ¿puedo pasar ya? ¿Habéis podido apuntar todo esto? Os dejo un minutín más por si necesitáis. Vale, pues vengamos primero con esas 2 primeras décadas del 62 al 79. Vale, entonces esto es en el libro, la página 308, si la tenéis por ahí. Bueno, en primer lugar os ponía ahí no alineados. ¿Quiénes son los no alineados? Bueno, los países no alineados, que les tenéis aquí marcados, los países no alineados son países que habían sido antiguas colonias, que se han empezado ahora a descolonizar, es decir, se están independizando, y que no quieren formar parte ni de un bloque ni de otro. Y se van a unir entre ellos para, a través de la Unión Nacional, para poder ser independientes tanto de la URSS como de Estados Unidos, van a hacer una conferencia que se llama la Conferencia de Bandung, en Indonesia. Y van a crear un movimiento, una asociación, la podríais llamar si queréis, que es la asociación o el movimiento de países no alineados. Países no alineados. ¿Qué países eran así más importantes? Bueno, son muchos. Les tenéis aquí, tenéis Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Pakistán. Pero a ver, los que realmente son importantes serían Egipto, India y China. Y también si queréis, pues Pakistán. Es decir, repito, son países que han sido colonias, se han independizado después de la Segunda Guerra Mundial y ellos no quieren ser ni de la esfera comunista ni de la esfera estadounidense. Así que hacen una asociación para poder ser independientes. Y se llama el Movimiento de Países No Alineados. Egipto, China, India, Pakistán. Pero hay más, ¿eh? Son muchos más. Vale. ¿Por qué tiene importancia esto de los países no alineados?
Bueno, pues porque en un mundo como la Guerra Fría, en la que todo estaba condicionado por o tienes que ser comunista o tienes que ser capitalista, que un país como India, China, países enormes, Egipto, que tiene muchísima importancia, digan que ellos no quieren, pues supone una novedad, ¿no? Ellos no quieren ser ni comunistas, ni capitalistas, ni proestadounidenses. Vale, y esto va a tener una consecuencia muy importante, que es que van a promover la descolonización de otras colonias. ¿Vale? Ellos van a ayudar a que se descolonicen países que todavía fueran colonias, de África, de Asia. Hasta aquí bien, lo habéis podido apuntar, países no alineados, Egipto, China, India, que no quieren ser ni de una esfera ni de otra. Bueno, luego habría otro país más que le voy a comentar un poco apartado, que es Yugoslavia. Recordad que el apartado en el que estamos es nuevos actores internacionales, ¿no? Vale, nuevos actores internacionales. El primero son los países no alineados. Siguiente, Yugoslavia. Yugoslavia, que el otro día Lucía hizo una presentación de ello. A ver, voy a poner el mapa, por si acaso alguien no lo tiene claro. Bueno, Yugoslavia lo tenéis aquí marcado. Era un país que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad ya desde la Primera Guerra Mundial, como un país de los eslavos del sur, recordamos que era eso. Yugoslavia era un país muy grande, con mucho peso, y era comunista. Lo que pasa es que era comunista, pero no estaba controlado por la Unión Soviética. Era el único, bueno, no era el único, pero era uno de los pocos países comunistas que no estaban controlados por la Unión Soviética. ¿Y eso qué significa? Pues que se puede llevar bien tanto con Estados Unidos como con la URSS. Y así es lo que va a hacer. Yugoslavia se va a llevar bien con ambos. Bueno, el líder de Yugoslavia se llamaba Tito, le tenéis aquí con JFK. em, Era prácticamente el político que conseguía mantener Yugoslavia unida. Cuando Tito muere, Yugoslavia va prácticamente a colapsar y los diferentes países que hoy día son independientes y formaban parte de Yugoslavia van a ir declarando su independencia poco a poco. Pues Croacia, Serbia, Bosnia, y eso va a terminar en guerras. Va a terminar en unas guerras horribles. Lo que pasa es que esas guerras ya son en los años 90. Vale, pues ya tenemos dos nuevos actores internacionales. Vamos con un tercero, que sería Francia. ¿Vale? El tercer nuevo actor político es Francia, con un líder, que os lo voy a buscar aquí en internet para que le veáis la cara. Francia con un político que marca toda la política de esta época, que es Charles de Gaulle, que ya le hemos mencionado cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, porque Charles de Gaulle había sido el líder de la Francia libre, cuando Francia había sido invadida por los nazis y se había creado un estado títere francés, pues él era el que lideraba la Francia libre de los nazis. Y después pasó a ser político. Entonces, en los años 60, el presidente de Francia era él y va a tener una importancia vital. Porque, bueno, Francia va a tener un montón de problemas en esta época y el líder político era De Gaulle. Bueno, entonces, el siguiente sería la Francia de Gaulle. Y luego ya el último actor político sería Alemania. Pero claro, ¿qué Alemania? Pues la Alemania capitalista, que consigue recuperarse económicamente y ser un país súper rico. Vale, nos lo menciona en el libro aquí a la derecha. La RFA, a ver si no se me queda bloqueado el iPad. La RFA, la República Federal Alemana, que era la Alemania capitalista, pues va a ganar también en esta época mucha riqueza económica. ¿Y qué le pasa a Alemania? Pues que Alemania está muy cerca de otra Alemania, pero que es comunista. Y no quieren ser enemigos. De manera que Alemania, pese a que oficialmente sería del bloque americano, del bloque capitalista, intenta tender lazos con la Alemania comunista. Entonces lo que estamos viendo es que el mundo ya no está tan marcado por esa bipolaridad, ¿no? Julia, a ver, lo que he dicho es que Alemania es, aunque sea oficialmente del bloque de Estados Unidos, intenta tender lazos con la Alemania comunista. Entonces eso hace que rompa un poco
con ese mundo bipolar en el que no se podían entender uno y otro lado, ¿no? Estos dos sí que quieren entenderse. Vale, ¿bien hasta aquí? ¿Cualquier duda? ¿Nada? Vale, pues venga, vamos ya con la siguiente parte. Lo que hemos explicado ahora ha sido la primera, lo de nuevos actores internacionales. La guerra de Vietnam. Bueno, la guerra de Vietnam, prepararlo por vuestra cuenta, el párrafo, los párrafos que vayáis a poner. Yo voy a comentar muy por encima que fue el intento de Estados Unidos de frenar el avance comunista en el sudeste asiático y que fue un fracaso. Básicamente fue un fracaso, porque de la guerra de Vietnam terminará apareciendo, vamos, se terminará creando un país comunista, ¿no? Que es Vietnam. Y fue una derrota. Un país como Estados Unidos, que era la mayor potencia económica del mundo, con el mayor ejército del mundo, la mayor ciencia del mundo, y tienen que salir pitando de Vietnam derrotados. Eso para Estados Unidos va a ser una enorme crisis, va a ser un motivo de crisis total y va a aparecer el movimiento hippie, que era ese que os explicó Ian la semana pasada, muy bien explicado. Ok, venga, pues es guerra de Vietnam. Y ahora ya siguiente, limitación de armas nucleares, que sería esta parte de aquí. Bueno, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, poco a poco hay mejores relaciones. Y la mejor muestra de ello es que consiguen reunirse los líderes políticos de ambos bandos para firmar un tratado en el que acuerdan limitar las armas nucleares. Aquí tenéis al que era presidente de los Estados Unidos en los años 70, Nixon. Si veis los Simpsons, sale mucho en los Simpsons, Nixon. Y el líder de la URSS, o de la Unión Soviética, a partir de los años 60, a partir del año 64, que es Leonidas Brezhnev. Brezhnev, este de aquí, ¿vale? Leonidas Brezhnev. Bueno, pues que el líder de los Estados Unidos y el líder de la Unión Soviética se reúnan, firmen un tratado, se den la mano. Era impensable antes de los años 70, ¿no? ¿Os dais cuenta de la importancia? Bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo para que puedan llevarse bien? Pues que ambos están de acuerdo en limitar las armas nucleares. Ha habido una carrera en los años 60 y 50, ha habido una carrera de armamento nuclear que eso a lo único que llevó era muchísimo peligro. Entonces, ahora en los años 70 acuerdan limitar esas bombas nucleares. Bueno, el libro os cuenta mucho más, pero en realidad no hace falta. Simplemente con tener en cuenta que en los años 70 limita la cantidad de bombas nucleares y que es una muestra de las buenas intenciones de ambas partes, pues ya está. Limitan el arsenal nuclear y eso es muestra de las buenas intenciones. Hasta el punto de que los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética consiguen reunirse y firmar el acuerdo entre ellos. Ok, pues con eso realmente estaría terminada esta primera parte. Solo quiero comentar una cosilla más. Veamos, esto no tenéis por qué saberlo, no tenéis por qué saberlo de memoria, quiero decir. Los nombres de los líderes de la Unión Soviética, o por lo menos conocer sus fotos, sí que es importante. A ver, antes hablamos de Khrushchev, o Nikita Khrushchev, ¿no? Que este había sido, acordaros, el que había ido después de Stalin. Stalin muere en el año 53 y como sucesor eligen a una persona que es crítica con Stalin, que es aquí Nikita Khrushchev. Bueno, Nikita Khrushchev hace esa política de desestalinización que hablamos, que lo explicamos, que era a partir del año 56, y que lo que hacía era, vamos, lo que va a hacer es que en Europa lo entiendan como que ahora van a ser libres, ¿no? Esos países de la Europa del Este, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, estaban controlados como dictaduras desde la Unión Soviética y cuando Nikita Khrushchev hace ese discurso, ellos dicen, ah, vale, nos van a dar más libertad. Y entonces hubo una serie de movimientos que son aplastados por la Unión Soviética con los tanques. De manera que Khrushchev, esa política que él tenía, es un fracaso. Bueno, Khrushchev va a tener que dejar la presidencia en el año 64 y va a ser sustituido por Brezhnev, Leonidas Brezhnev, que es este señor de aquí, que era muy mayor, ¿vale? Era un señor bastante mayor y que era muy duro. Era un señor más al estilo de Stalin. Era muy, 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 muy duro. Lo que pasa es que tenía una manera de gobernar no tan
personalista. Él era como que siempre consultaba con los mandos del Partido Comunista si lo que quería hacer les parecía bien o mal. De manera que era una persona que no dudaba en mandar al ejército y reprimir a cualquier forma de disidencia política, al estilo de Stalin, pero a la vez es cierto que no era una especie de dictador que su opinión era la única que valía, sino que consultaba a los demás si lo que estaba haciendo estaba bien. Bueno, este señor va a morir en el año 82 y va a morir de anciano y va a ser sustituido por dos personas que también eran ancianas y por eso van a morir en menos de un año. Porque ¿qué estaba pasando en la Unión Soviética? Que los únicos que conseguían llegar a tener poder político eran ancianos. Era una gerontocracia que se podría llamar, que solo los más mayores llegaban al poder, ¿no? Que por cierto, eso me recuerda a lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, que parece que no puedes ser presidente si no tienes más de 80 años. Por cierto, ¿habéis visto que Biden tiene cáncer de próstata? Anda, que si hubiera salido presidente, menudo lío que habría sido. En fin, pobre hombre. Bueno, pues eso, Leonidas Brezhnev es el presidente hasta, bueno, no es el presidente, sí, bueno, es el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, que básicamente es el que manda, hasta el año 82. Y en Estados Unidos, en el año 81, van a elegir a un presidente nuevo, que es súper importante, que es Ronald Reagan, que tenéis que conocerle sí o sí. Porque Ronald Reagan va a marcar una forma de política en los Estados Unidos completamente distinta. Él es presidente entre el 81 y el 89. No, JFK muere en el 63. Después de JFK, bueno, es que los nombres ahora mismo no quiero decirlos mal. Vamos a mirarlos en Wikipedia para que no meta la pata. Además me están grabando, me estoy grabando. A ver, presidentes Estados Unidos. A ver. Mira, a ver, es... Kennedy, que muere en el 63, Lyndon B. Johnson, que era su vicepresidente y que va a ser presidente hasta el 69. Y luego va Nixon, que es el que hemos visto antes, firmando el tratado con Leonidas Brezhnev de reducción de las bombas nucleares. Nixon tiene que dimitir por un... Bueno, básicamente encuentran que ha habido un caso de corrupción bastante bestia con él, entonces tiene que dimitir, se llama el Watergate, es bastante famoso. Bueno, luego va Ford, Gerald Ford, que no dura mucho, del 74 al 77. Luego Jimmy Carter, que era demócrata, 77-81. Y luego ya Ronald Reagan, del 81 al 89. Y Ronald Reagan es una nueva forma de gobernar que se va a llamar, y apuntad el nombre por favor, el neoliberalismo. Neoliberalismo. Ronald Reagan es el presidente neoliberal por excelencia. Bueno, Ronald Reagan era súper anticomunista. Y Ronald Reagan va a decir en sus discursos muy a menudo que el comunismo es el mal. Y claro, que tú digas que es el mal va a aumentar las tensiones, ¿vale? Entonces él es una política que se llama neoliberalismo, y además es muy duro con el comunismo, muy duro. Bueno, otra política súper importante que va a ser también neoliberal y que era la presidenta del Reino Unido al mismo tiempo que Reagan lo era en los Estados Unidos es Margaret Thatcher, que también es neoliberal, ¿vale? Los dos, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, son los presidentes más importantes de los años 80, uno de los Estados Unidos, otro del Reino Unido, y los dos son neoliberales. Bueno, el neoliberalismo significa creer que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible y que instituciones públicas deberían de privatizarse para que así funcionen mejor. Eso es lo que ellos opinan. Básicamente es una vuelta al libre mercado, ¿no? Después del keynesianismo que explicamos, espero que os acordéis del keynesianismo, después de la Gran Depresión, pues después del keynesianismo, el neoliberalismo lo que dice es que hay que reducir la financiación pública, que tiene que haber menos instituciones públicas, que el Estado tiene que ser más pequeño,
y por tanto hay que llevar a cabo una política de privatización de servicios públicos. Bien, hasta aquí bien. ¿Habéis podido apuntar esto? Vale, pues este es el siguiente apartado, el de recrudecimiento y caída de la Unión Soviética. Porque va de 79 al 91. Ya hemos dicho que del 81 al 89 en Estados Unidos está Ronald Reagan, que tiene un discurso muy anticomunista. Y por eso ahora va a haber un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y lo mismo en el Reino Unido. En el Reino Unido, Margaret Thatcher también tiene ese mismo discurso. El Reino Unido, pensad que es el mayor aliado de los Estados Unidos en Europa y que también tiene bombas nucleares y está mucho más cerca de la Unión Soviética. Así que el Reino Unido era también un enemigo de la Unión Soviética. Bueno, nuevos focos de tensión. Vamos al libro de texto. Vale, nuevos focos de tensión. A ver. En el año 79 ocurre lo que tenéis aquí en esta imagen, que es la Revolución Islámica de Irán. En el año 79 ocurre la Revolución Islámica de Irán. Bueno, Irán era un país pro-occidental. ¿Irán está cerca de la Unión Soviética? Sí, está muy, muy cerca. Pero en Irán va a haber una revolución que en un principio lo que quería era democratizar Irán. La revolución de Irán es un tema que a mí me parece muy interesante, pero tampoco voy a entrar a explicar. Básicamente había un dictador pro-occidental y hay una revuelta que intenta democratizar Irán, pero en ese intento de democratizar, quien termina ganando son los islamistas. Bueno, ¿y qué es eso de islamista? Pues islamista significa que consideran que antes de la constitución de Irán está el Corán. Es decir, que lo más importante dentro del país de Irán no tiene por qué ser Irán, sino la religión, ¿no? La religión va antes que la política, la religión va antes que el país. Y el líder de todo esto realmente estaba en el exilio, estaba en Francia, pero va a volver en el año 79, es el Ayatollah Khomeini, ¿vale? El Ayatollah Khomeini, que le tenéis aquí, es este señor, el turbante, y va a construir un nuevo estado, que es un estado islamista, que es Irán, y hasta hoy día. El mayor enemigo de los Estados Unidos es Irán, sin ninguna duda, y viene de aquí, ¿vale? Y viene de aquí. Porque Irán es un país que se construye en torno a negar a Estados Unidos y negar a Israel, ¿vale? Irán e Israel son enemigos acérrimos. Y claro, Israel es un aliado muy cercano de los Estados Unidos. Bueno, esto claramente es un foco de tensión. Estamos viendo focos de tensión. Primero, año 79, la revolución islamista o islámica de Irán. Bombas nucleares. No, vamos, es lo que ellos dicen. Ellos dicen que pueden tener bombas nucleares, pero vamos, no, probablemente no. Lo que tiene Irán es que es un país muy grande y muy rico y muy difícil de invadir. Geográficamente es una fortaleza. Irán está rodeado de montañas, entonces es imposible de invadir. Es, vamos, prácticamente imposible. Y bueno, es una dictadura que ya está bastante asentada, tiene mucha población, es un país con muchísimo petróleo, es muy, 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 muy rico. Y si Irán se llevara bien con el resto del mundo, quiero decir, con Estados Unidos, serían mega, mega ricos, vamos, tipo los países árabes, pues igual. Y eso es un poco su fuente de poder, ¿no? Tener mucho dinero, mucho petróleo y así poder mantener un ejército relativamente fuerte. Tienen bastantes bombas, aunque no sean nucleares, tienen bastantes misiles, porque tienen mucho que perder. Y sí que toman partido. Precisamente quien más financiaba a Hamas era Irán. Quien más ayuda daba, tanto económica como de artillería y demás, era el propio país de Irán, vamos. Así que sí, sí que toma partido. Lo que pasa es que no pueden intervenir directamente porque entonces sería la excusa perfecta para que Estados Unidos e Israel bombardeen Irán. Y tampoco les interesa eso. Ok, venga, pues siguiente foco de tensión. Va a haber una guerra que va a durar 10 años, ni más ni menos, que es la guerra de Afganistán.
Es la guerra de Afganistán. Bueno, en un libro de texto ahora mismo no la encuentro, pero vamos, os la digo yo. La guerra de Afganistán. Que no confundir con la guerra de Afganistán de los Estados Unidos. Esa no. Es la guerra de Afganistán de... Ay, madre mía. Esta. La guerra entre Afganistán y la Unión Soviética. Bueno, veis que es una guerra que va a durar mucho tiempo, del 78 al 89, ni más ni menos. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esta guerra? Bueno, Afganistán formaba parte de la esfera soviética, ¿vale? Afganistán era un país comunista controlado desde la Unión Soviética. Si miramos en el mapa, Afganistán está muy cerquita de la Unión Soviética. No sé si por aquí habrá un mapa. No, a ver, lo busco. Ujú. Bueno, aquí queda bastante claro, ¿no? Afganistán era un país comunista controlado desde la Unión Soviética. Pero va a haber una revolución anticomunista en Afganistán, en los años 70. De manera que arranca una guerra civil en Afganistán entre comunistas y anticomunistas. Bueno, ¿cómo se llaman esos anticomunistas de Afganistán? ¿Y cuál es su ideología política? Pues ya lo conocéis. No, no son capitalistas. Son islamistas. Son los que gobiernan ahora mismo en Afganistán. ¿Quién gobierna ahora mismo en Afganistán? Empieza por T. Venga, hombre, esa cultura general. Muy bien, los talibanes. Los talibanes. ¿Quiénes son los talibanes? Pues son integristas islámicos, es decir, son aférrimos musulmanes, ¿no? Que creen que el comunismo va en su contra, porque pensad en qué es el comunismo, ¿no? ¿De dónde viene el comunismo? El comunismo viene de Marx, viene de Lenin. Esa gente veía la religión como un mal. Es decir, el comunismo es ateo. El comunismo es ateo. De manera que para estos integristas islámicos el comunismo es un enemigo porque quiere acabar con el Islam. ¿Y quién está dando dinero y armas a estos talibanes para que se rebelen contra los comunistas? Estados Unidos. Estados Unidos le interesaba que hubiera una revolución anticomunista en Afganistán. Entonces, esa revolución está teniendo éxito y la Unión Soviética decide intervenir. La Unión Soviética decide intervenir para defender a su país títere, ¿no? A su dictadura comunista, pero el problema va a ser que la guerra es muy difícil de ganar. Si Estados Unidos ha tenido unos problemas brutales en la guerra de Afganistán, hoy día, la Unión Soviética en los 80 los tuvo igual o peor. Va a ser una guerra en la que básicamente la Unión Soviética no va a ganar. Si queréis por apuntar esto es lo más fácil, yo creo que es la manera más fácil de apuntarlo. La guerra de Afganistán para la Unión Soviética es su Vietnam. Es también una guerra, es como la guerra de Vietnam para los Estados Unidos. Es una guerra en la que pierde muchísimo dinero, es muy impopular, muere mucha gente y encima no ganan. ¿Vale? Es el Vietnam de la Unión Soviética. Es una guerra impopular, es una guerra costosa y encima no gana. ¿Bien? Vale, pues ahora ya vamos con el último apartado del tema. Vaya tralla, ¿eh? A ver, vamos a repasar un poco. Estamos en el punto 3, recrudecimiento y caída de la Unión Soviética, 79-91. Hemos hablado de dos focos de tensión, había más, pero no hace falta conocer más. Ahora ya vamos con el apartado de crisis final de la Unión Soviética. Entonces, esto voy a intentar explicar un poco con mis propias palabras. ¿Por qué ocurre esta crisis? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Unión Soviética en los años 80 está en una enorme crisis económica, ¿vale? A ver, digamos que en primer lugar tenemos una crisis económica. Por cierto, ahora que digo esto, acordaos de que en el aula virtual os he publicado dos esquemas sacados de este libro de Gran Guía Visual de la Historia,
que son esquemas sobre el final de la Unión Soviética. Estos de aquí, ¿vale? Gran guía visual de la historia. Son dos esquemas sobre el final de la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética. Así que le podéis echar ahí un vistazo si tenéis dudas. Bueno, entonces lo primero, había una crisis económica. Esa crisis económica hacía además que les resultara cada vez más complicado mantener el ejército suficiente para enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí los historiadores tienen mucho debate. Hay historiadores que dicen que la Unión Soviética no se podía permitir gastar tanto dinero en el ejército como para mantenerse al nivel de los Estados Unidos. Y hay otros historiadores que dicen que no, que en realidad podrían haber seguido manteniéndose al mismo nivel de los Estados Unidos. Es verdad que hay gráficos, y yo por ejemplo me acuerdo que en el libro de cuarto de la ESO de historia había un gráfico que era eh, nivel de gasto respecto al PIB de la Unión Soviética y de Estados Unidos en el gasto militar. Y entonces era una evolución y se veía cómo Estados Unidos gastaba la mitad del PIB que la Unión Soviética en el ejército y aún así su ejército era mejor que el de la Unión Soviética. ¿Y eso por qué? Porque Estados Unidos era más rico. Al tener más dinero, tiene que gastar una parte menor de todo su dinero en tener un mejor ejército. Mientras que la Unión Soviética, al ser más pobre, estar menos desarrollado, tienen que gastar una proporción mayor de su presupuesto en el ejército. ¿Entendéis esto? Vale. Hay historiadores que dicen que eso realmente no era tanto problema, que en realidad no era tanto problema. Hay otros historiadores que dicen que sí, no pasa nada. Nosotros vamos a hacer como que sí, ¿vale? Como que realmente estaban gastando demasiado dinero en el ejército. Pero es que la economía de la Unión Soviética se basaba en vender petróleo. Era su fuente de dinero. Y en los años 80 el petróleo pierde valor. De manera que económicamente están en un problema. Pero es que además la economía soviética era demasiado complicada. Era una economía súper difícil de entender. Bueno, por ejemplo, la gente tenía dinero. Quiero decir, la gente iba a la tienda o al supermercado y pagaban con dinero. Pero las empresas no tenían dinero. Cuando las empresas querían negociar entre ellas, no podían usar la misma moneda que se utilizaba para comprar en los supermercados. Era un sistema económico demasiado complicado, en el que era muy difícil intervenir. Bueno, esa sería una primera crisis, la crisis económica. Luego hay una segunda crisis que sería la crisis de los nacionalismos. También lo podríamos llamar de las identidades, si queréis, de los nacionalismos. Bueno, la URSS son 17 repúblicas y Rusia es solo una de ellas. Y Rusia era más o menos el 50% de la población de la URSS. ¿Y qué pasa con todos los demás? Que están controlados por los rusos. De manera que los otros territorios que no son Rusia, pero son parte de la URSS, cada vez quieren ser más independientes. ¿Vale? Hay un auge de los nacionalismos en las otras 16 repúblicas soviéticas. ¿Y eso a qué lleva? Pues a una mayor crítica a Rusia, ¿no? Empieza a verse Rusia como una opresora, ¿no? Bueno, y luego tenemos una crisis más, que es la crisis de la corrupción dentro de la Unión Soviética. Había demasiada corrupción. Bueno, esa crisis de corrupción llevaba a que hubiera una crisis de liderazgo también. Vale, entonces tenemos estas tres crisis a la vez. Y va a llegar un nuevo secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética que va a intentar proponer soluciones. ¿Os acordáis del nombre? ¿Os viene a la cabeza? Un señor que tiene una mancha en la cabeza.
muy famosa, muy icónica, que va a ser el que acabe con la Unión Soviética. A ver, eh, ay, si no quería quitar el libro de texto. ¿No tenemos una foto de él? Ay, yo pensaba que había una foto de él, qué vergüenza. Ah, sí, aquí está. Mikhail Gorbachev. Vale, Mikhail Gorbachev. Me tenéis aquí con la famosa mancha en la cabeza, de nacimiento. Mikhail Gorbachev, que es del que más tengo que hablar. Bueno, Gorbachev va a ser el líder de la Unión Soviética entre el 85 y el 91. ¿Y por qué no hasta el 92? Pues porque en el 92 ya no existe la Unión Soviética. Básicamente es el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Que fijaros con quién está aquí firmando un tratado, ¿no? Con Reagan, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Vale, entonces, Mikhail Gorbachev, vamos a verle en la Wikipedia. Vale, Gorbachev va a ser el político que se encargue de reformar o de intentar mejorar esas crisis de la Unión Soviética. Básicamente, él va a intentar acabar con las crisis. Bueno, Gorbachev en Occidente está muy, muy bien visto. Es más, tengo entendido que es Premio Nobel de la Paz, sí. En el año 1990 le dan el Premio Nobel de la Paz. En Occidente es una persona muy bien vista. Y en Rusia, horrible. ¿Vale? En Rusia le consideran un fracaso total. Y es verdad que los historiadores consideran que fue un líder pésimo. Es verdad que las condiciones en las que tuvo que gobernar eran muy complicadas, pero realmente no lo hizo bien. ¿Vale? No, no actuó bien. Bueno, él era un idealista. Él era un idealista, es decir, él creía en las buenas intenciones de la gente. Y él era un loco de Lenin. Todo esto no lo apuntéis, anda, que ya no queda casi tiempo, ya mañana terminamos. Él era un loco de Lenin, él leía muchísimo a Lenin y él pensaba que Lenin era... En Lenin estaban todas las respuestas. Y entonces, él va a decir, Lenin proponía cómo tenía que ser la sociedad socialista o comunista perfecta, pero nunca pudo llevarlo a cabo, primero por la guerra civil y después por Stalin, ¿no? Él dice, la única manera en la que podemos resolver estas crisis es democratizar, pero democratizar al estilo comunista, al estilo socialista. Entonces va a empezar a permitir que la gente pueda opinar, que la gente pueda hablar de lo mal que viven, ¿no? Y eso va a empezarse a decir en la tele. Y eso va a llevar a que la gente cada vez sea más crítica con la Unión Soviética y va a terminar acabando con la Unión Soviética. Bueno, mañana lo terminamos.